Hemos visto que el Padre Pío tuvo que enfrentarse a los tres enemigos que todo cristiano debe enfrentar: el demonio, la carne y el mundo. Ya hemos hablado sobre su batalla contra los dos primeros enemigos. Ahora nos toca considerar su batalla contra el mundo. Más concreto, las persecuciones que sufrió el Padre Pío de parte del mundo. Porque él, siendo religioso, se alejó del mundo, vivió en un convento, en un clima de oración, y sin embargo el mundo, que no comprendió el misterio del Padre Pío, lo buscó y lo atacó ferozmente, impulsado por el demonio, que siempre está detrás de los otros dos enemigos, la carne y el mundo. Antes de entrar en más detalles, digamos a grandes rasgos que el Padre Pío sufrió dos grandes persecuciones. Persecuciones que comenzaron después de su estigmatización, de la que hemos hablado en el video pasado, y que llegarán a su culmen 5 años después de ese evento, cuando al Padre Pío se le prohíba celebrar las misas en público para la gente. Esa gran cruz y prohibición durará unos 8 años, hasta que en 1931 se le permita nuevamente celebrar la misa. Luego vendrá un periodo de muchos frutos por casi 30 años, porque 29 años más tarde se le va a prohibir nuevamente varias cosas, sobre todo la atención, el contacto con la gente, restricciones que durarán 4 años más, aunque solamente 4 años más vivirá el Padre Pío. Eso es a grandes rasgos las dos grandes persecuciones que el Padre Pío sufrió por parte del mundo. Ahora, como el demonio no podía hacerlo pecar al Padre Pío, se ensañó con almas más débiles, incluso con almas dentro de la Iglesia y dentro de la jerarquía de la Iglesia. El convento de San Pío de Pietrelcina no está muy lejos del Vaticano, a unas 4 horas y media manejando. Por eso al Vaticano llegaban noticias de los fenómenos del Padre Pío, especialmente de sus estigmas y de la cantidad de gente que iba a verlo de todo el mundo. Y llegaban noticias muy buenas y noticias muy malas. La Iglesia como madre tiene el oficio de velar por la fe del pueblo, por la verdadera santidad y por la falsa santidad también, de denunciarla, de cuidar a los fieles contra los falsos profetas. Hasta hacía poco, aquel oficio llamado de la Inquisición, que se había creado en la Iglesia para ver estos temas, había cambiado su nombre al Santo Oficio. Lamentablemente, como la Iglesia, las instituciones estamos formados por hombres, y como Cristo dijo en la parábola de la red, la Iglesia acoge en su seno, en su red, peces buenos y peces malos. Por eso la mentalidad mundana también puede meterse en la gente que están en estas instituciones, en las congregaciones que ha creado el Vaticano para atender a las necesidades de la Iglesia de todo el mundo. Allí encontramos obispos, cardenales muy buenos, sacerdotes, como también encontramos aquellos que han sido infectados por el mundo, que se han convertido en peces malos, por así decir. Y esos fueron el instrumento por el cual el mundo atacó al Padre Pío. No debemos escandalizarnos. Siempre ha pasado, pasa y pasará. Porque los hombres somos débiles, Dios respeta nuestras libertades, pero Él tiene paciencia, pues sabe que podemos convertirnos y sabe que de esas persecuciones Él puede sacar grandes santos, como de hecho lo hizo con el Padre Pío. Entonces, en 1918 el Padre Pío recibió los estigmas de nuestro Señor. Inmediatamente se regó la noticia como pólvora. Muchísima gente de todo el mundo venía a verlo. Y al Santo Oficio llegaban cartas con contenido contradictorio, quienes exaltaban la santidad del capuchino Padre Pío y quienes lo acusaban de hacerse los estigmas incluso con ácido fénico y veratrina, o sea, de que era un impostor. Entre estos enemigos del Padre Pío que no lo comprendieron, que fueron engañados por Satanás, se encuentra lamentablemente un sacerdote, el Padre Agostino Gemelli, que 2 años después de la estigmatización fue a verlo un 18 de abril, pero tuvo un brevísimo encuentro con el Padre Pío, pocos minutos, pocas frases, no hubo ningún examen físico de los estigmas,
y al día siguiente el padre Gemelli envió una carta al Santo Oficio declarando que los estigmas son fruto de su gestión. O sea que el padre Pío se provocaba los estigmas. Los superiores del padre Pío respondieron al Santo Oficio con noticias tranquilizantes de que realmente no era así, que ya lo habían examinado varios médicos, declarando que eso no era fruto de su gestión, aunque ellos no podían probarlo, porque la medicina no puede probar el mundo sobrenatural, no entra dentro de su campo, no puede ni probarlo ni negar siquiera el mundo sobrenatural, como muchas veces lo hacen. Pero lamentablemente el demonio también engañó, corrompió el corazón del arzobispo de Manfredonia, Monseñor Pasquale Gagliardi, que lo acusó duramente al padre Pío ante el Santo Oficio. No solo una vez, muchas veces lo hará. Entonces el Santo Oficio elige a Monseñor Raffaello Carlo Rossi, que era obispo de Volterra, allí en Italia. De hecho, hace poco se ha publicado este libro del Padre Pío, Autobiografía Secreta del Padre Pío, con las investigaciones que hizo este obispo, que fueron muy favorables y se los recomiendo leer. Sin embargo, el Santo Oficio, por recibir noticias tan contradictorias, va a tomar las siguientes medidas. No castiga al Padre Pío, pues no se ha probado que haya maldad ni engaño, pero sí pone las siguientes restricciones, aunque algunas parecen muy injustas: que no dé bendiciones al pueblo, que por ningún motivo muestre los llamados estigmas, y esta es una de las más duras, que interrumpa la comunicación con su director espiritual, que tan bien lo entendía el Padre Pío, el Padre Benedetto, cualquier comunicación, incluso por carta, como acostumbraba el Padre Pío a escribirle seguido, contándole los problemas de su alma. Y la última restricción, que se preparen para trasladar al Padre Pío a otro convento, cuando el clima popular lo permita, porque iba tanta gente y ninguno quería que se trasladase al Padre Pío a otro lugar. Y se le preguntaba al Padre Pío qué haría si lo trasladasen, y él decía: como hijo devoto de la santa obediencia, y en lo que de mí depende, obedeceré sin abrir la boca. Pero el pueblo montó guardia día y noche y bloqueó el único camino que llevaba al convento. Estaba dispuesto a todo. Movido por esa fe sencilla pero pura, el pueblo protegía a su santo. Pero siguen llegando acusaciones falsas del Padre Pío. Monseñor Gagliardi, como habíamos dicho, este arzobispo que se volvió enemigo del Padre Pío, incluso fue personalmente a Roma y decía: yo mismo lo he visto, lo juro, descubrí un frasco de ácido con el que se provoca las heridas y colonia para perfumárselas. El Padre Pío es un poseso del demonio y los monjes de su convento unos estafadores. Entonces, 5 años después de la estigmatización, en el año 1923, la Congregación del Santo Oficio pronunció una condena oficial que apareció en diversos periódicos, negando rotundamente, después de una investigación, el carácter sobrenatural de las gracias y los carismas del Padre Pío, y diciendo: se ordena al Padre Pío no celebrar misa en público, sino en la capilla interna, y no se permite asistir a nadie a esa misa. Cuentan que el padre guardián del convento, el superior del convento de San Giovanni Rotondo, cuando leyó esta noticia a los frailes que estaban en el jardín atónitos, al acercarse el Padre Pío intentó disimular de que no habían leído nada, pero este tomó el periódico, lo abrió en la página exacta, leyó en silencio, no demostró ninguna emoción el Padre Pío, luego volvió la página y habló de otro tema con los frailes. Cuando llegó la hora de la siesta se retiró, yo lo acompañé, cuenta el guardián del convento, y ya en su celda, cuando él fue a cerrar las persianas, permaneció unos momentos como mirando a lo lejos. Después se dio vuelta y estalló en sollozos. Yo me eché a sus pies y le abracé las rodillas. Padre, le dije, usted sabe cuánto le amamos. Nuestro amor tiene que confortarle. Pero hijo, le dijo el Padre Pío, ¿no comprendes que no lloro por mí? Me costaría menos y tendría más mérito. Lloro por las almas que se ven privadas de mi testimonio.
O sea, si es por mí, ¿qué más deseo yo que estar oculto con Cristo? Pero mi misión es ser testimonio y el bien que se le va a impedir a todas esas almas por culpa del pecado, de la ceguera de algunos. Eso dolía al Padre Pío y a toda la Iglesia. El Santo Oficio insiste que el Padre Pío tiene que ser trasladado a otro convento, si es preciso con ayuda de la fuerza pública, o sea, de la policía, pero hay un motín popular de 3.000 personas ante el convento. Entonces el encargado de la seguridad pública informó al Padre Superior de la Orden de los Capuchinos: debe usted saber, Padre, que el trasladar al Padre Pío no es factible, a menos que mande un contingente numeroso de fuerzas, y no podremos evitar un gran derramamiento de sangre. Entonces el superior general dijo: bien, es mejor suspender esa orden hasta otra oportunidad. Lamentablemente también varios capuchinos, algunos superiores del Padre Pío o compañeros, tampoco lo entendieron, también cayeron en el engaño del mundo. Seguían llegando acusaciones al Santo Oficio de parte del arzobispo Monseñor Gagliardi y de algunos sacerdotes del pueblo de San Giovanni Rotondo. Por ejemplo, el canónigo Giovanni Miscio amenazó con publicar un libro contra el Padre Pío en el que iba a descubrir todas sus inmoralidades y mentiras. Decía que ya había pagado 5.000 liras al editor y que, si el Padre Pío se retractaba, no lo publicaría, pero que debía pagar otras 5.000 liras para rescindir el contrato. Era un chantaje, ¿no? Pero el hermano mayor del Padre Pío, Miguel Forgione, quiso defender a su hermano, acordó con el canónigo, con este sacerdote, de pagarle 3.000 liras para que rescindiera el contrato. El asunto llegó a la policía, quien arrestó a este sacerdote, a Miscio, como extorsionador y fue condenado a 1 año y 8 meses de prisión. El Padre Pío, sin embargo, intercedió por él, por este sacerdote que lo acusaba, ante el rey Vittorio Emanuele III, para que fuese reintegrado como profesor, pues había perdido su puesto. Este sacerdote luego se hará gran amigo del Padre Pío, los dos serán buenos amigos. Durante muchos años el Padre Miscio subía frecuentemente a visitar al Padre Pío para conversar con él. Ese es el mejor modo en que Cristo vence al mundo, convirtiendo el corazón. Y es por eso que, como dice San Pedro, Dios permite el mal, permite las injusticias, porque tiene una gran paciencia esperando que los malos se conviertan. Finalmente, en 1931, se le va a autorizar nuevamente a celebrar la misa en público. Y como también se le había prohibido confesar, gradualmente se le va a ir restituyendo la facultad de escuchar confesiones. Entonces comenzará una época de un feliz apostolado fecundo que durará unos 29 años, desde 1931 hasta 1960, que va a comenzar la segunda gran persecución. En esta época de paz, el Padre Pío pondrá en marcha sus dos grandes obras, la espiritual, que son los grupos de oración, y su obra terrenal, que es ese hermoso hospital Casa Allievo de la Sofferenza, de los cuales hablaremos más adelante. El 2 de marzo de 1939, Monseñor Eugenio Pacelli es elegido como Papa y va a tomar el nombre de Pío XII. Él no conocía personalmente al Padre Pío, sin embargo, fue un gran defensor del Padre Pío. La primera consigna que dio a toda la curia romana una vez que él fue elegido como Papa es que se deje en paz al Padre Pío. Y cuando alguien le contaba que quería ir a verlo al Padre Pío, el Papa Pío XII le decía: el Padre Pío es un gran santo, por favor, pídale que rece por mí para que Dios me dé fuerzas para llevar tan pesada carga. La carga más pesada que hay en el mundo la llevan los papas, pues ellos llevan toda la iglesia sobre sus hombros. Por eso es importante rezar por ellos. El Padre Pío entendió su misión y dio su vida por los papas. Todos, incluso aquellos que en algún momento no le fueron muy favorables, pero sobre todo porque eran mal informados por aquellos que eran enemigos del Padre Pío. Y eso sucedió en la segunda persecución. En 1960 se realiza otra visita apostólica. Monseñor Carlo Macari visita al Padre Pío y luego lleva un informe negativo al Papa Juan XXIII,
que va a permitir el Papa, lamentablemente, duras pruebas sobre el Padre Pío, especialmente la misa del Padre Pío, la cual duraba 2, 3, 4 horas, según el Espíritu Santo lo moviese al Padre Pío, porque asistir a su misa era como asistir a la pasión de Cristo. Se le va a imponer la dura restricción de que tiene que celebrar la misa en 30 minutos. Es algo terrible el ponerle tiempo a las cosas de Dios. Otra de las restricciones, solo podía recibir a sacerdotes y a personalidades, pero con los simples fieles no podía conversar, no podía rezar con los feligreses, darles consejos espirituales o hacerle algunas de las meditaciones breves que él le hacía a sus hijos espirituales, sencillas y penetrantes. Los fieles con gran dolor acudían a la primera y a la última hora de la tarde a la explanada fuera de los muros del convento, donde por unos instantes podían ver al Padre agitar un pañuelo blanco desde la ventana de su celda a modo de saludo. Y ellos gritaban: «Padre, bendíganos». Y él respondía, aunque ellos no lo escuchaban por la distancia: «Sí, hijos míos». Finalmente, otro arzobispo le va a comunicar al Papa Juan XXIII: «Conozco al Padre Pío desde 1933 y doy fe de que ha sido y es un hombre de Dios, un santo». Entonces el Papa Juan XXIII, don Andrea, le dijo: «¡Qué alivio me has dado! Vete ahora mismo y cuenta todo esto al cardenal Ottaviani y al cardenal Tardini, porque mañana tendremos una reunión y hablaremos de esto». Aunque lamentablemente Juan XXIII morirá muy pronto. El Papa que lo va a suceder, que va a tomar el nombre de Pablo VI, ya había recibido mucho antes un mensaje del Padre Pío que le decía: «Di al arzobispo», al futuro Pablo VI, «que después de Juan XXIII, él será Papa, que se prepare. No es una bendición, sino un río desbordado». Por eso, a los pocos meses después de haber sido elegido Papa, Pablo VI interviene directamente para que se le devuelva la libertad al Padre Pío. Así, en 1964, el cardenal Ottaviani, que estaba al frente del Santo Oficio, comunica que el Padre Pío desarrolle su ministerio en plena libertad. Se le quitan todas las restricciones, aunque solamente quedarán 4 años más para que el Padre Pío siga trabajando hasta que el Señor lo llame. Entonces, el Padre Pío fue realmente sacudido por el espíritu del mundo, quiso destruirlo el mundo, y él tuvo que soportar tantas persecuciones, y lo hizo con tanta paciencia y resignación cristiana, que le preguntaban: «Pero Padre, ¿por qué no se rebela contra tamañas calumnias e injusticias?». Pero el Padre Pío siempre respondía: «La obediencia, hijos míos, es una muralla que el diablo nunca puede escalar». Él no consentía que se hablase mal de las autoridades de la Iglesia frente a su presencia. Amaba a la Iglesia como a una madre y se ofrecía por ella. Cada día el Padre Pío ofrecía la vida por la Iglesia y por el Papa. Como él mismo dijo una vez: «El Papa está salvo porque hay almas que se han ofrecido como víctimas de la Iglesia». Ciertamente él era una de esas víctimas. Tenía tanto respeto por los obispos que cualquiera que fuese, él se arrodillaba para besarle la mano, el anillo, y pedirle la bendición. Incluso cuando se le comunicó la muerte de aquel que fue su gran enemigo, el arzobispo Monseñor Gagliardi, que tanto lo había hecho sufrir, el Padre Pío dijo: «Mañana celebraré la misa por él». Pidamos al Padre Pío que nos comunique esa fe para ver en la Iglesia a nuestra Madre, y que no nos desanimemos si vemos malos ejemplos dentro de la Iglesia, los malos peces. El mundo los ha contaminado, tenemos que rezar por ellos y rezar por nosotros, que tampoco somos peces limpios. Debemos seguirnos purificando y pidiendo al Señor que nos proteja, que no nos convirtamos en malos peces, que el mundo no nos derrote. Dios los bendiga.